Es que esta es la primera que hacemos en este auditorio, de manera que hay que celebrarlo también. Y esta forma parte de los ciclos que hacemos sobre efemérides, centenarios, etc. Y esta pues está en esa línea con el bicentenario del trienio liberal. Nos la dará esta conferencia el doctor don Emilio de Diego García, y yo le pido a don José María de Francisco que haga él la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Y dentro de estos ciclos de centenarios, este año hay muchos, como todos los años hay muchas cosas, pero este año especialmente empezamos ese ciclo del trienio liberal, que es uno de esos periodos importantes de la historia de España y realmente poco estudiados en muchos aspectos. Pero a mí lo que me toca es presentar al conferenciante, que es sin duda probablemente el mejor conferenciante que podemos tener para este tema, porque es don Emilio de Diego García, doctor en Historia y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios, Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido profesor de la Universidad de León y de la Universidad Complutense, profesor de la Escuela Diplomática, profesor invitado y conferenciante en numerosas universidades europeas como la Sorbona, Po, Perugia, Ethos, en la Económica de Bratislava, etcétera, y americanas como la de Florida Intercontinental, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Católica de Buenos Aires, el Instituto Riva Agüero de la Universidad Católica de Lima, la Universidad de Tucumán, etcétera. Y ha impartido decenas de conferencias e importantes foros nacionales e internacionales, entre ellos la OEA en Washington, y ha sido miembro de más de, en muchísimos jurados y tribunales académicos. Obviamente sus publicaciones son centenares, más de 300, entre libros, artículos de revistas, etc. Es comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio, Cruz del Mérito Militar, Cruz del Mérito Naval, Medalla de la Academia Portuguesa de la Historia, académico de número de la Real Academia de Doctores de España, de la que ha sido secretario general, académico de mérito de la Academia Portuguesa de la Historia, correspondiente de la Real Academia de la Historia y de las Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, etcétera, etcétera. Pero Emilio de Diego, el currículum está ahí, pero desde luego es muy, muy conocido y muy apreciado por todos sus estudios de historia contemporánea española. Y en especial, y esto ya es una cosa personal, en los del siglo XIX, aunque él ha tocado todos los palos. Empezando por su colaboración, su autoría en ese magnífico diccionario de la Guerra de la Independencia, que es fundamental para cualquiera que se acerque a él, y luego todos los periodos subsiguientes del siglo XIX, casi hasta llegar a uno de sus personajes más queridos, que es el general Prim, al que también le ha dedicado muchos y muy buenos estudios. Por lo tanto, creo que ya he dicho, es la mejor persona para tratar un tema complejo y poco estudiado que sin duda nos va a dar muchas satisfacciones. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor presidente y a la Junta Directiva de la Fundación de la Hidalguía, al profesor de Francisco Olmos, a todos ustedes por asistir a esta conferencia, en particular a algunos amigos como don Álvaro, el Marqués de Santa Cruz, con que me he encontrado a la entrada y vengo a escucharte, eso supone una satisfacción especial, y a tantas personas conocidas aquí. Sé que ha habido un pequeño, lapsus sobre la hora. Yo no indiqué las 6:30 porque pretendía comenzar lo más tarde posible, pero bueno, ya estamos aquí. Me han preguntado si iba a proyectar algo o si iba a hablar. Entonces, cuando uno se sienta en una mesa para hacer un ejercicio de esta naturaleza, tiene dos opciones, ¿no? Procurar reflexionar mínimamente, evitando que se duerma el auditorio, para lo cual habla, o distraer al auditorio, para lo cual proyecta cosas. Pero yo soy más amigo de ofrecer y motivar alguna pequeña reflexión, aun con el peligro de que esa se haga con tal profundidad que se oiga, a esta otra más actual, de repasar imágenes y músicas que, en fin, tienen su atractivo, pero yo creo que no contribuyen a centrarse en lo que vamos a tratar.
La primera cuestión que quiero señalarles es que el título de esta conferencia, El segundo fracaso del liberalismo español, 1820-1823, procuraré indicarles a ustedes claramente por qué podemos considerar un fracaso ese periodo. Política, social, económicamente, yo diría que históricamente, yo diría que nacionalmente. ¿Por qué podemos considerar que eso fue un fracaso? Lo del liberalismo, pues porque es el segundo ensayo liberal en nuestra historia contemporánea. Ahora bien, yo procuro huir de los criterios maniqueos, reduccionistas y excesivamente simplificadores de nuestra historia, tan al uso por buena parte de los historiadores. Parece como si nuestra historia se explicara, sobre todo la contemporánea, arrancando esta de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, por 3, 4, 6 personajes que, bueno, fueron el paradigma de la maldad, de la ineficacia, de la inercia, de la injusticia. Y empezamos por don Manuel Godoy, seguimos por algún otro del siglo XIX que no necesitaré nombrar y acabamos con don Francisco Franco. Bueno, la historia es algo un poco más complejo, un poco más propio de todos. Porque eso nos reduciría a vernos reflejados simplemente en un sujeto, como si fuéramos apéndices de algo de lo cual tenemos la necesidad vital de ser protagonistas, porque o vivimos nuestra historia o nos la viven, y esa forma de plantear la aproximación al pasado, cifrándola en personajes o algún episodio que trata de contener todas las responsabilidades, pues nos convierte en algo que no vive lo suyo, que no es responsable de lo suyo. Es un ejercicio de culpabilismo, porque la culpa siempre la tienen los otros en España. Bueno, matizaré esto un poco. Son 2 centenarios, entre otros, los que este 2020 se producen. Y para el caso del trienio, yo me atrevería a decir que 2. Uno bicentenario, el de la Revolución de 1820, y otro centenario, el de la muerte de don Benito Pérez Galdós, que tanto esfuerzo en novelas y episodios dedicó a esta etapa que aquí se ha calificado de enormemente importante para la historia de España. Toda una serie de episodios y de novelas, La Fontana de Oro, y luego pues todo un conjunto de títulos seguidos, La Segunda Casaca, El Grande Oriente, El 7 de julio, Los 100.000 hijos de San Luis. Don Benito dedicó enorme atención a esta etapa. Por tanto, voy a empezar haciendo alguna pequeña referencia a ese periodo. Llegamos a 1820 con las secuelas indeseables de la Guerra de la Independencia. Se ha dicho muchas veces, sobre todo ahora en una interpretación, no sé, que parece más progresista que otras, que la Guerra Civil, que la Guerra de la Independencia fue a la vez una guerra civil. No es verdad. Simplemente no hay ningún elemento para apoyar que hubiera una guerra civil. Es cierto que hubo españoles que fueron simpatizantes de José I. Es cierto que hubo españoles que vieron con no tan exagerado entusiasmo como algunos gaditanos lo que se estaba haciendo. ¿De acuerdo? En el ejército, en la sociedad civil, en la nobleza, en el clero, en todos los estamentos y órdenes. Pero de ahí a que hubiera una guerra civil, no. Los componentes para una guerra civil que sí se va a vivir ya entre 1820 y 1823 y luego en sucesivos episodios a lo largo de todo el 800, arrancan de ahí, de la herencia de un liberalismo gaditano exaltado, no excesivamente conectado con la realidad del país en su conjunto, y la actitud represiva de Fernando VII y de una parte de la sociedad y de las instituciones importantes, incluida la Iglesia, hacia ese movimiento liberal de Cádiz. La supresión de la Constitución, tras el decreto de mayo, bueno, dio paso a un periodo realmente de persecución de ese primer liberalismo. Estos, a su vez, para tratar de llegar al poder entre 1814 y 1820, llevaron a cabo una serie de conspiraciones casi constantes. Mire, por ejemplo, en 1814 trataron de asesinar al general Elío y al la Bisbal, al marqués de la Bisbal. En 1814 también una conspiración en Cádiz para proclamar la Constitución del 12 y reponer en el trono a Carlos IV. Una tercera, una sublevación de Mina en Navarra en 1814. Una cuarta, la conspiración del Café de Levante del año 15. La conspiración de Porlier en La Coruña, que fue ahorcado. Hasta en esto, las reminiscencias, en este caso personales de la Guerra de Independencia, el Marquesito, el gran guerrillero de la Guerra de Independencia, moría ahorcado el año 1800. Y luego le pasaría algo parecido a así en 1817, fusilado en Mallorca.
La conspiración de Richard en Madrid, en la que se trataba de asesinar al rey. La conspiración del conde de Montijo, bueno, la conspiración de Lacy, como decía antes, y algunas más. La conspiración de Torrijos en Alicante el año 17, no la posterior vuelta de Torrijos, la conspiración de Polo en Madrid, la conspiración de Vidal en Valencia. Todo un conjunto de tramas conspiratorias, buscando llegar al poder y eliminar en gran medida al rey o a los principales apoyos que el rey había tenido en su giro neoabsolutista. Y llega 1820. ¿Qué es lo que sucede en 1820? Pues en 1820 tenemos que tratar de poner coto a un enorme problema. El problema de la insurrección en América, que lleva a un ritmo creciente y que, si fuéramos capaces de enviar una expedición militar de relativa entidad, podría frenarse, como había demostrado la expedición de Morillo de unos años antes. Hacía falta reforzar el esfuerzo militar. Y en la estrategia de Fernando VII está recuperar la situación de aquella América en favor de España. No se había recuperado en Viena todo el orden anterior y se habían restituido a los vencedores de Napoleón gran parte o todas las situaciones anteriores, excepto a España. ¿Por qué no? Claro, a Fernando VII yo no voy a achacar aquí una bandera en defensa. No se trata de esto. El historiador no tiene que hacer defensas y condenas como si fuera un fiscal o un abogado defensor o en última instancia emitir un juicio. Bueno, eso queda para los tribunales. Lo que sí que está claro es que, visto en la distancia, nos puede parecer que aquello Fernando VII no tenía ni pies ni cabeza, pero en el momento en que se hace, sí. Enviar un ejército de 20.000 hombres a América hubiera supuesto, desde luego, aplazar la independencia de aquellos territorios sin ninguna duda por la vía militar. Ese ejército lleva acantonado desde el año 1919, ya en fase antes incluso, en la zona próxima a Cádiz, donde debería de embarcar en distintos pueblos, en distintos emplazamientos. Bueno, ese ejército no tiene gran entusiasmo en ir a América. Cuando además se difunde la noticia de que va a ser trasladado en unos barcos en malas condiciones, ese entusiasmo todavía pues, se reduce más. Es un buen momento para agitar la situación y aprovechar el descontento para emprender un movimiento revolucionario contra el rey. De eso se encarga la masonería en Cádiz, en gran medida, pero no solo la masonería. Y cuando digo la masonería en Cádiz, en ese momento quiero decir los intereses británicos, que están absolutamente en las antípodas de la voluntad de España de restablecer la situación en América. Este es el punto de partida de 1820. La sublevación en los primeros días de enero de Riego, Quiroga, Arcoagüero, Gutiérrez de Acuña, una serie de tenientes coroneles, los ayudantes de estos, célebres posteriormente, Evaristo San Miguel, su hermano, etc. Todo esto, bueno, no resuelve nada, porque la revolución tan excéntrica, un levantamiento militar a tantos kilómetros de Madrid, una distancia considerable en aquella época, que de momento no tiene un respaldo en el resto de España, pues obliga a Riego a una serie de marchas y contramarchas, algunas absolutamente disparatadas, una columna de unos 1.500 hombres. Bueno, va perdiendo cada día que pasa gente, y si en un instante llega a tener 1.500, cuando se presenta ante Córdoba, que entra en Córdoba, pero bueno, tiene que salir de allí, apenas tiene 500, los otros 1.000 se han marchado cada vez en cuanto que han ido pudiendo. O sea que la revolución parece que va a morir, y la perspectiva que se tiene de un Riego corriendo de aquí para allá, decía don Benito, como un recluta al que le hubieran dado de golpe y porrazo el bastón de general, pues es más bien la imagen de un movimiento poco organizado, poco capaz, etc. Y decía, de Rafael del Riego, el héroe del ejército de la isla, decía, de ese no cabe esperar gran cosa. Es un hombre que por milagro de Dios sabe leer y escribir. Mucho corazón. Mucho corazón, no, regular nada más. En lengua sí le ganan pocos. Es de los que más hablan y de los que menos hacen. El juicio de don Benito es un juicio durísimo sobre Riego. En efecto, Riego no era el hombre providencial, mesiánico, que iba a solucionar los problemas de España, pero sí era la cabeza de esa insurrección. Eso es cierto, y sí era el hombre que había dado el primer grito en favor del restablecimiento de la Constitución. Lo cierto es que en el otro lado tampoco hay mucha capacidad para someter
a la revolución, al levantamiento. Y los contubernios de una conspiración mucho más amplia, siempre con un factotum importante en don Enrique O'Donnell, el conde de la Bisbal, acaban por invertir la orden. Cuando se produce un levantamiento en La Coruña y luego en algunos otros puntos que apoyan la situación, el general Ballesteros tampoco se muestra excesivamente decidido a terminar con ello, avanza la revolución. ¡Qué palabra! El siglo XIX español está trufado de revoluciones enormes que no cambiaron nada, más que mucha violencia en la calle, muchos gritos que parecen el descriptorio de un alpinista arriba, abajo, o bien las voces de una batalla entre médicos y funerarios. ¡Viva! ¡Muera! Este es un poco el discurso político en la España del XIX, transmutado a la calle como un enganche de emociones y voluntades más que de reflexiones y capacidades. No cabe duda que en la preparación de la revolución juega un papel esa masonería con personajes notables, Alcalá Galeano, Istúriz, un tal Juan Álvarez Mendizábal, agente británico en todo momento, que va a ser pues, uno de los principales promotores de la cuestión. Y los nombres que señalaba antes, Quiroga, Arcoagüero, Riego, etcétera, etcétera, entre los militares. El fracaso del régimen absolutista para aplastar la revolución y esos levantamientos siguientes a lo largo de febrero y primeros días de marzo dan al traste con el proceso absolutista de Fernando VII. Se proclama la Constitución de Cádiz. El 9 de marzo, en Madrid, el propio rey declara aquello tan conocido de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda de la Constitución. Bueno, no era verdad, por lo menos en cuanto a que no hubiera gran entusiasmo, no hubiera gran entusiasmo. En Madrid, aquello fue acogido como el gran día de la patria, el gran día de España, la revolución. La verdad es que también lo decía don Benito, pero no solo don Benito, sino cualquier historiador que se asome a posteriori a esto. El conocimiento del liberalismo en Madrid, la inmensa mayoría de la gente que salía a la calle entusiasmada, ninguno. ¿Qué conocimiento tenía de las ideas liberales? No, estoy seguro que tampoco tenían grandes conocimientos ninguno de los cabecillas. Su teoría era una teoría emocional. Se reducía a gritar viva la libertad, vamos a traer la libertad. Pero la libertad era una emoción que todavía no tenía prácticamente más concreción que el texto de Cádiz, bueno, lleno de buena voluntad, en algunos aspectos avanzado, pero en otros muy poco eficaz, como se demostraría rápidamente. ¿Qué sucede entonces a partir de ese marzo? Bueno, pues vamos a echar adelante un régimen liberal. El régimen liberal necesita la Constitución y Cortes. Bueno, pues se convocan unas Cortes para el 6 de marzo, una convocatoria para elegir Cortes el 6 de mayo. Y eso sí, el signo del triunfo, fíjense en esto, que luego se repetiría tantas veces. Las plazas mayores de pueblos y ciudades se llenaron de placas de Plaza de la Constitución, pero con un martillo a mano para que inmediatamente que se produjera el mejor contratiempo, aquello se redujera a trozos. En algún ayuntamiento, algún munícipe más espabilado daba instrucciones para que retiraran enseguida la placa y la guardaran hasta la próxima ocasión. Pero este quita y pon, si seguimos el itinerario de las placas, de las plazas mayores, sabemos en qué momento nos encontramos en la historia política del siglo XIX, en cada momento. Una junta consultiva provisional hasta que se reunieran las Cortes y se nombrara el primer gobierno, fue la encargada de tratar de encauzar la revolución. Esta estaba presidida por el cardenal de Borbón, por Abacicaipo, el obispo de Michoacán, Taboada, Ballesteros, etc. Se libertó a los presos de la Inquisición, se detuvo a los persas, a los firmantes del manifiesto de 1814, en fin, pequeño ajuste de cuentas y poco más de momento. Fernando VII, muy en la línea de tener que salvar las apariencias, pues dio un manifiesto a la nación española. Ya el término de la nación no es un término neutro ni vacío, es un término de gran significado. Ayer donde dice eso de marchemos todos juntos y yo el primero
por la senda de la Constitución. Pero ¿qué es lo importante de este manifiesto y del primer discurso, sobre todo, que hará el rey cuando se abran las Cortes? Cuando se cambia una situación política, empieza una etapa nueva, no un gobierno nuevo, un periodo legislativo nuevo, no. Entonces el discurso de la corona o el discurso del gobernante de turno no tiene mucha credibilidad. Pero cuando se cambia de etapa, eso tiene un valor extraordinario. ¿Por qué? Pues porque el que hace el discurso, en este caso Fernando VII, tiene que denunciar cómo está la situación para señalar qué es lo que hay que hacer. Tiene además un valor justificativo para demostrar por qué no se ha podido continuar con el absolutismo. El mal estado de la hacienda, la situación de las provincias de América, la economía del país, la situación financiera, una hacienda pública que no permite ni el menor gasto ni mantener el tinglado político un día más. Todo eso lo dice Fernando VII, pues es verdad. Es verdad. Con eso se encuentra el liberalismo. Y lo que le señala al rey al abrir las Cortes es que eso es lo que hay que corregir. Todos juntos. ¿Sí? Es una llamada a la actuación patriótica conjunta de todos los españoles. Bueno, muy pronto, los liberales introdujeron algunas reformas institucionales que, en teoría, estaban muy bien. El predicamento en la práctica siempre sería limitado. Para empezar, la Constitución de Cádiz, tan alabada, tan significativa en su tiempo, tuvo apenas vigencia en la España de 1812 a 1814, que es el único periodo que estuvo vigente, unos meses en el lugar donde más. En Madrid se juró en agosto del año 12, con la entrada de Wellington. En cuanto que se retiraron las tropas de Wellington, se acabó la Constitución. Claro, entre otras cosas porque volvieron los franceses. Y así por el resto de España. No siendo en alguna zona donde ya no había franceses, como en Galicia, la Constitución de Cádiz tuvo una vigencia mínima. Y cuando se implanta a la derrota de los franceses, inmediatamente la deja sin efecto el decreto de 4 de mayo del 14. No había tenido muy poca vigencia. Por eso, a partir de ahí, incluso muchísimas de las propuestas que tenían un sentido de modernización, en algunos casos, encomiable, tuvieron poco eficacia. Por ejemplo, el restablecimiento del Ministerio de Ultramar. Pues qué bien. Restablecemos el Ministerio de Ultramar, pero nos hemos privado por la propia revolución, por los propios revolucionarios, de medios para actuar en ultramar. Llama al rey, esto sí, la confianza en la Constitución, por eso digo el segundo fracaso también. Los legisladores gaditanos pensaron que la Constitución, que consideraba españoles a los de los dos hemisferios, iba a ser el barco en el que todos tendrían cabida y iba a solucionar el problema de América. Ahora también, al restablecerse la Constitución del 12, como vemos, ni en el año 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 20, la marcha de América seguía otra deriva al margen de la Constitución. Pero el rey llega a llamar a los liberales a intentarlo en ese camino. Bien. Todo parecía que se aceptaba, todos parecían aceptar esto. Las reformas, restablecimiento del Ministerio de Ultramar, del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? el 12 de marzo de 1820, y así sucesivamente. El decreto de libertad de imprenta, muy importante, también del 11 de marzo, la reorganización de las audiencias y ayuntamientos, el restablecimiento de la milicia nacional. Esto era un tema importante porque, claro, es la fuerza siempre de los liberales. El propio don Carlos, de la misma manera que Fernando VII había hecho un manifiesto a la nación, le hace al ejército y termina gritando: ¡viva el rey, viva la nación, viva la Constitución! Esto lo dice don Carlos también en 1820 por indicación de su hermano, como es lógico. Con todo, desde el primer momento hay algunas resistencias a esa entrada y a ese aposentamiento de la revolución en Madrid. Son partidas realistas y grupos realistas que no quieren aceptar la situación. La convocatoria de elecciones para el 22 de marzo, llegó a la reunión de esas Cortes el 9 de julio, y en el 9 de julio es donde está, ya digo, el arranque realmente de este periodo. En esa Constitución, se buscaba el asentamiento del liberalismo por encima de todo. Se ordenaba a todos los ciudadanos jurar la Constitución individualmente. Se van a ir dando ustedes cuenta de la cantidad de contradicciones que habría entre el liberalismo a ultranza y las limitaciones o imposiciones que establecía el propio liberalismo. Jurar la Constitución, ahora, y le hacen jurar a estos
representantes nuestros en la nación, les hacen jurar, pero les dejan prometer, o les dejan esto, no, jurar individualmente, y no para ocupar cargo, no, había que jurar la Constitución. Lo mismo que se hizo en el año 12 con todos los cabezas de familia, en todas las iglesias de Madrid en agosto, y así sucesivamente en los demás lugares. Jurar la Constitución individualmente y con control. Bueno, como no se tenía, en fin, gran idea de lo que era la Constitución ni liberalismo, enseñanza de la Constitución en todas las escuelas, colegios y universidades, incluso los seminarios conciliares y conventos, y obligación a los párrocos de predicar todos los domingos, solemnemente, en beneficio de la Constitución y alguna parte de la Constitución. Bueno, era la hora de los doceañistas, la Constitución del 12, los hombres que habían hecho el 12, que habían vuelto del exilio o de la cárcel del periodo de 1814 a 1820. Era el liberalismo ya con cierta experiencia de lo que significaba el fracaso anterior y la conveniencia de la moderación hacia adelante. Eran los doceañistas, como digo, y ese primer gobierno estará encabezado por Pérez de Castro y contará con García Herreros, con Can Argüelles, con el propio Agustín de Argüelles, que aunque nunca apagó sus fervores un tanto exaltados, pero en este momento está más en esa línea de la moderación. El hombre de confianza del rey, el Marqués de las Amarillas, Jabat, en Marina, etc. Fue el llamado gobierno de los presidiarios, despectivamente, porque la mayor parte habían estado en la cárcel, venían de allí. Ya. Pero inmediatamente de que el rey jurara la Constitución, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica y romana, sin permitir alguna otra en el reino, que guardaré y he de guardar la Constitución, política y leyes de la monarquía española. Respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal individual de cada ciudadano. Alborozo popular, grandes manifestaciones, aplausos en el Congreso, en la calle, entusiasmo. Pero la situación del país que el propio rey refleja en ese momento es la que les acabo de señalar, invitaba a pocas alegrías, a muy pocas. Muy pronto, entre lo que la revolución pretende en clave de los que la han llevado a cabo en la isla y lo que pretenden los liberales herederos de Cádiz, se va abriendo un abismo enorme. Sin pretender que caigamos en anacronismos, les voy a decir algunas cosas en las que no insistiré. Los dejo a esa pequeña reflexión que hagan ustedes, a ver cómo les suena. El conflicto entre doceañistas y veinteañistas, los hombres del 20, los jóvenes de la generación que acababan de hacer la revolución. La primera división grave en el seno del liberalismo, que da pie a moderados y asaltados, que da pie a los clubs patrióticos frente a las instituciones, que da pie a la dialéctica entre la calle y la Constitución, contra la Constitución, contra las instituciones. Ahí está una de las claves de lo que vamos a ver que es el fracaso del segundo liberalismo. La división entre los liberales desde el primer momento. Los veinteañistas tratan de llevarse por delante lo que han hecho los doceañistas. No quiero comparaciones, como les decía. Los veinteañistas no habían hecho nada políticamente. Los doceañistas habían hecho la Constitución y mantener la guerra contra Napoleón. Los veinteañistas olvidaron que gobernar es transigir, hasta donde se puede transigir. Y desde luego eran más admiradores de Danton, de Marat y de algunos líderes de la Revolución Francesa que de sus propios correligionarios de Cádiz. Moderados y exaltados. Los clubs, los cafés que acogen las sociedades patrióticas, se convierten en los templos de la Revolución. Riego, que viene a Madrid, recibido como un auténtico mito, como un personaje más allá de cualquier ponderación, que tras la jornada en la Fontana de Oro asistirá a una fiesta en el Teatro del Príncipe en su honor y será allí donde lance aquello del trágala, es decir, la expresión mágica de la intransigencia.
Tú que no quieres Constitución, trágala tú, servilón. Ese es el trágala de Rego, entre grandes aplausos del Teatro del Príncipe, entre el gran escándalo de los propios doceanistas y, por supuesto, entre el miedo del rey. Los veintianistas van a agitar la calle y van a procurar generar tensiones de todo tipo para acobardar al rey. Y las instituciones liberales, en ese momento, en alguna medida lo permitirán por excesiva prudencia. La mayoría del pueblo de Madrid era realista, según algún historiador posterior. Tantos siglos de educación en clave absolutista habían atrofiado su inteligencia y su corazón, dice un historiador liberal, y le habían convertido en un vil rebaño. Por eso la importancia que conceden al púlpito, por eso la importancia que conceden a la escuela, por eso la importancia que conceden a la propaganda, como herramienta clave del poder. Pero eso no es solo propio de los doceanistas, de los veinteanistas, creo que eso está a la orden del día en cualquier momento. En el bando realista, a la vista de la circunstancia, de aquellos alborotos callejeros de vez en cuando, de las manifestaciones de hostilidad al rey permanentes, de que las sociedades patrióticas pronto toman la iniciativa por encima del gobierno de ir a pedir al rey que separe a tal ministro o que nombre a tal otro. Es decir, esto una intervención verdaderamente revolucionaria, porque cualquier revolución acaba teniendo un punto de inflexión. Ha triunfado frente a lo que quería derribar, en este caso el absolutismo, pero a partir de ahí, ¿qué? Pues el enfrentamiento entre la revolución controlada y la revolución permanente. En este caso, doceanistas y veinteanistas ejemplifican esto que estoy señalando. La desconfianza del rey en las Cortes, donde los diputados exaltados, pues cada día preparan alguna manifestación verdaderamente amenazadora, mueven la calle. Los Alcalá Galeano, los Romero Alpuente y compañía, don Juan Romero Alpuente, como buen liberal y tranquilo, quiero decir, la cabeza de la exaltación, decía, para purificar el aire de Madrid no hay más que matar unos cuantos miles realistas en una noche. Bueno, pues no eran medidas precisamente para el entendimiento a las que había llamado el rey y a las que el país necesitaba. Dos entidades pretendían controlar la situación. El ejército de la isla, lo que quedaba del ejército de la isla, al que nadie acababa de desmovilizar porque suponía el brazo para algún otro intento necesario, y las instituciones, ¿no?, eran la expresión enfrentada de esas dos claves del liberalismo. Por tanto, cuando hablamos de fracaso del liberalismo, hay que tener en cuenta un primer elemento: la división entre los propios liberales, la falta de capacidad para transigir, la falta de capacidad para abordar problemas que no sean solo y exclusivamente la toma del poder, el cortoplacismo y la política con el horizonte del día, la semana y poco más. A comienzos de 1821, el sector exaltado se encuentra en su máxima realización. Lo que yo me atrevo a llamar el tragalismo está a la orden del día. Todo se concreta en el trágala, todo se concreta en el denunciar al que consideran traidor, en amenazar, en asesinar, en la violencia callejera, y en algún caso emblemática contra algún personaje como el cura de Tamajón y otros. Todo esto va creando un ambiente de temor acrecentado en la corte y en el entorno realista. Va creando un ambiente de temor entre los propios liberales unos a otros. Va creando un cierto temor en el propio pueblo de Madrid, donde la chusma más exaltada es la que se ha hecho dueña de la calle, incluso al resto de los habitantes de la ciudad, pues les tienen más bien asustados, no solo al monarca. Este auge, que tiene algunos ejemplos claros, y he citado el del asesinato del cura Tamajón, se concreta además en otro hecho importante: la disolución de la Guardia de Corps. El rey se ve cada vez más débil, más en peligro. Las nuevas Cortes, que abren sus puertas en marzo de 1821, proclaman claramente el desencuentro con el rey. El rey
trata de nombrar gobierno, las Cortes se niegan a nombrar ellos nuevo gobierno, el rey destituye a 6 de los 7 ministros que le han propuesto. Bueno, el enfrentamiento institucional es permanente. En esas condiciones, repito, no creo que se pueda entender aquel propósito de llevar adelante algunas acciones de verdadero aliento. ¿Qué trae esto aparejado? El incremento de las partidas realistas. Cada vez hay más partidas armadas, cada vez hay más conflicto civil. No hay un choque de 2 ejércitos todavía, pero ya hay unos choques violentos, armados, de bastante entidad. A lo largo del año 21 y 22, las partidas realistas fueron tomando cuerpo. Y hay el enfrentamiento de un enfrentamiento de 2 muy célebres, antiguos guerrilleros, contra los franceses. Uno el cura Merino, el otro el empecinado. En Salvatierra, la partida liberal del empecinado dispersa y derrota al cura Merino, al que acusan luego al obispo de Burgos de protegerle. Bueno, esto es todo una dinámica de confrontación, pero digo cada vez de mayores dimensiones. Así hasta el año 22. No voy a entretenerme en esto para hacer reflexión luego sobre lo importante que todavía en realidad no hemos abarcado. En ese clima creciente de recelo, 4 batallones de la Guardia Real trataron de dar un golpe en favor del rey, en contra del gobierno, en contra de los exaltados mayormente, el 7 de julio de 1822. La jornada del 7 de julio es un enfrentamiento en Madrid de cierta entidad entre estos batallones que han venido del Pardo y las fuerzas de la Milicia Nacional y el llamado Batallón Sagrado. En torno a la Plaza Mayor y a otras zonas se producen unos enfrentamientos importantes. Morillo, capitán general de Madrid, aunque tarda en reaccionar, al final acaba dominando la situación, y la retirada de los guardias, ya dirigido don Luis Fernández de Córdoba, bueno, da un triunfo a los exaltados. El triunfo de los exaltados ya en este momento, verano del 22, es el principio del fin, porque la contrarrevolución va a tomar cuerpo a la vista de la amenaza ya que considera decisiva contra el rey. La contrarrevolución de 1822 es la insurrección campesina con algunos ecos urbanos. Fernando VII aprovechó el descontento para organizar también, por su cuenta, diversas actividades de carácter contrarrevolucionario, discretamente, ¿no? O más o menos discretamente. El levantamiento tuvo especial intensidad, el levantamiento absolutista, tuvo especial intensidad en la zona subpirenaica, desde Huesca hasta el extremo nororiental de Gerona. Y se empezó a solicitar la intervención exterior de una manera firme y constante. Ya se había interesado la intervención exterior para poner fin a esa revolución permanente que amenazaba con extenderse por otras partes de Europa. Y de hecho ya el modelo del 20 había llevado en Nápoles y en otros lugares a implantar unos textos constitucionales parecidos. Rusia envió una nota al gobierno liberal de Madrid el año 21 advirtiendo que estaba dispuesto el zar a intervenir en los asuntos españoles para liquidar la revolución. Esto produjo una reacción todavía más exaltada, pero al mismo tiempo una reacción también de la contrarrevolución que veía como, aunque de alguna manera todavía no práctica, el eco de su demanda de acabar con ese liberalismo exaltado iba teniendo un respaldo. Respaldo que se encuentra a partir, como digo, de 1822. En 1821 había unas 35 partidas en Cataluña, 54 en Andalucía. Bueno, a medida que va pasando el año 22, llega a haber hasta 400 partidas realistas armadas por toda España. Indica que una acción política, como digo, una obra de verdad, de recuperación política, económica, social, estaba en las antípodas de esa situación, y cada día más. Se organiza una regencia, que el rey está preso de los liberales, entre comillas, una regencia en Bayona, con una junta del mismo número y otra en Toulouse. Esta última la preside el marqués de Mataflorida, se traslada a Urgel y empieza la llamada regencia de Urgel. Esta regencia, apoyada por las partidas realistas y por todos los realistas de España, pues trata de que al amparo
al amparo de la Santa Alianza, se produzca la intervención extranjera que liquide el régimen liberal. Para eso hace falta convencer a Francia, sobre todo. Bueno, ese mismo año de 1822 se produce el Congreso de Verona, y en Verona se acuerda la intervención en España por la solicitud indirecta del propio Fernando VII y la solicitud de la regencia de Urgel. El manifiesto al país de la regencia de 15 de agosto de 1822, para desatar al rey de las manos, rescatar, al rey de las manos de los liberales, y un ejército de hasta unos 13.000 hombres que tiene la regencia de Urgel, hacen pensar ya en una acción suficiente, pero se necesita dinero y se necesita el respaldo internacional. El dinero es un empréstito de la Casa Obrar que tiene tales costes que no se aceptará de momento. Después de esos 13.000 hombres se necesita además el respaldo, como digo, de otras unidades militares que no estén exclusivamente en la zona pirenaica o que tengan suficiente capacidad para avanzar sobre Madrid. Hasta que no se llegue a la intervención directa de los 100.000 hijos de San Luis, no tendremos mayor posibilidad. A partir de comienzos de 1823, la intervención va a dar paso a la caída del régimen liberal. Lo que en 1808, a finales del 7 y luego en 8, sobre todo a partir del 2 de mayo, había sido una empresa formidable para el ejército francés que no consiguió acabar hasta 1814 con derrota y no con victoria, es ahora, si no un paseo militar, poco menos. Con el auxilio de los realistas españoles, los llamados 100.000 hijos de San Luis no solo entran en Madrid, donde tiene que escapar el gobierno liberal hacia Cádiz, sino que además van a llegar al propio Cádiz y tras el asalto del fuerte Trocadero conseguirá que la ciudad se rinda y el 30 de septiembre se ha terminado el ensayo liberal de 1820 a 1823. El acuerdo de Verona, en el que están como firmantes el zar Alejandro, el emperador de Austria, el rey de Prusia y de Cerdeña, y como negociadores Nesselrode, Metternich, Wellington, Chateaubriand, Montmorency. Es un acuerdo muy interesante. Constaba de 5 puntos. El primero, en Verona se tratan más asuntos, se prohíbe la trata de negros, la trata de esclavos. Desde 1817 nosotros ya habíamos llegado a un primer acuerdo sobre la trata, no sobre la esclavitud todavía, con la propia Inglaterra. Segundo, analizar la situación de la América española. Tercero, estudiar el conflicto ruso-turco. Cuarto, la situación en Italia. Y quinto, la situación en España. Los ingleses unieron el punto 2 y 5 porque era realmente lo mismo. La situación en España y la situación en América. Inglaterra no firmó la intervención, no participó en la acción, pero a cambio de obtener a comienzos de 1823 una serie de concesiones comerciales del gobierno liberal. Bueno, entonces el acuerdo para la intervención en España se lleva a cabo, como he dicho, desde los primeros meses de 1823 hasta el 30 de septiembre. El decreto del 1 de octubre de 1823 de Puerto de Santa María dejaba otra vez sin efecto todo lo hecho anteriormente y borraba este segundo ensayo liberal. Pero he dicho que las cosas, probablemente en la historia, son un poco más complejas que lo que acabamos de señalar. ¿Por qué he dicho fracaso? He dicho fracaso porque uno de los grandes objetivos de la revolución era reconquistar la soberanía nacional. Bueno, la soberanía nacional había quedado en manos del ejército francés, porque los 100.000 hijos de San Luis estuvieron aquí hasta 1828. Pero ese era ya un fracaso solo de los liberales, ¿o era un fracaso de todos los españoles? Por esa incapacidad de llegar a ningún tipo de transacción. Los 100.000 hijos de San Luis fueron la expresión de cómo la soberanía nacional en realidad no se había logrado. Hubo que atender inmediatamente a nuevos empréstitos, para lo cual
el propio gobierno liberal, de cara a mantenerse, ¿no?, en esa situación agitada y de irregular actividad económica, etcétera, etcétera, tuvo que poner como garantía de los préstamos a los Rothschild las minas de Almadén y Río Tinto, una vez más. Eso yo creo que era parte también de la soberanía nacional económica, por lo menos. No lo conseguíamos mantener. No hubo en ningún momento, prácticamente ni un día, de entendimiento. Pero esto lo ejemplifica mejor uno de los ejes al que me voy a referir ahora, porque en él concurren prácticamente todo lo que he señalado. La cuestión religiosa, el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado liberal. Una Real Orden de 26 de abril de 1820 ordenó a los párrocos la explicación de la Constitución desde el púlpito, domingos y festivos, como ya dije al principio. Se buscaba una especie de alianza entre el altar y el régimen liberal. Ellos, que habían combatido la alianza entre el altar y el trono, lo que se produjo fue ciertamente un rechazo de la mayoría del clero. Pero como en todos estos casos, también se produjo una división en el seno de los hombres de Iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Y una desarticulación de la propia institución eclesiástica. Entre 1814 y 1820 hubo que proveer al nombramiento de obispos de 6 diócesis liberales y de otros 14, al menos, realistas. Era el periodo del 14-20. Ahora, entre el 20 y el 23, hay una serie de sedes episcopales vacantes, pero no hay manera de nombrar obispos. Y no hay manera de nombrar obispos salvo unos pocos liberales que se hacen con defecto canónico porque no se respetan los trámites. El resto sigue vacante. La Iglesia empieza a tener problemas de funcionamiento normal. ¿Cómo no? Como un síntoma de la revolución. En España no ha habido revolución que se precie, que al igual que lleve las placas de la Constitución a las plazas mayores, lleve a los jesuitas a pasar una temporada fuera. Decía Manolo Revuelta, gran amigo mío, recientemente fallecido y compañero muchos años en el departamento, uno de los grandes historiadores de la Iglesia y, por supuesto, de la Compañía de Jesús, dice, es fácil estudiar la historia de España, no hay más que mirar la etiqueta de las maletas de los jesuitas. Bueno, pues era el otro referente, por si acaso la placa de las plazas, quedaba. El 14 de agosto de 1820 se fue expulsada nuevamente la Compañía de Jesús, que había regresado en 1815. Y ahora comienza ya la obra, de verdad, de ataque directo a todo lo que signifique el poder eclesiástico, en términos humanos, en términos económicos, en todos los órdenes. Un decreto de 1 de octubre de 1820 ordenó la supresión de las órdenes monacales y la reforma de órdenes regulares. Fernando VII adujo problemas de conciencia, pero el 25 ya había firmado. Se suprimían todos los monasterios de España, salvo 8 por razones de antigüedad e importancia: El Escorial, Guadalupe, Montserrat, San Juan de la Peña, Poblet, El Paular, San Benito Valladolid y San Basilio de Sevilla. Pero se suprimieron 290 conventos, no era pequeña cosa. La reforma de órdenes mendicantes, franciscanos, capuchinos, dominicos, agustinos, carmelitas, teatinos y otros, se exceptuó a los escolapios y a los misioneros de Filipinas. De los 1.701 conventos afectados, en el tiempo que tuvieron los liberales, que tampoco les dio tiempo para cerrar todos, aunque estaban ya declarados en cierre, se cerraron más de 800. Y los demás quedaron sometidos a la autoridad de los ordinarios de la diócesis, es decir, habían perdido su propio estatus dentro del derecho canónico. El artículo 13 del decreto de 25 de octubre del 20 procedía a la exclaustración de conventuales, a la prohibición de fundar nuevos conventos y admitir profesos. De los 20.700 religiosos regulares que había, más de 8.000 fueron exclaustrados, salieron de los conventos. Por tanto, erosión del capital humano de la Iglesia. Segundo, del capital económico. Incorporación al Estado de los bienes de las comunidades suprimidas y todo lo que excediere de la subsistencia para el decente pasar de los clérigos.
No sé cómo se calcularía eso, pero el resultado es que quedaron en mala situación. Bueno, ese fue el primer tiempo. Y el segundo, ya en el año 22, pues viene, digamos, a acabar con esta situación, llegando al extremo ya de liquidar prácticamente las bases materiales de la Iglesia. El decreto de 15 de noviembre del 22 suprimía todos los conventos que aún quedaran situados en pueblos de menos de 450 vecinos. Con lo cual, eso afectaba a los 2/3 de los que quedaban, de aquellos entre 800 y 1700 todavía. No hubo tiempo de cerrar todos, pero volvamos a esto. ¿De dónde provenía gran parte de la riqueza de la Iglesia? Pues del diezmo. Bueno, pues vamos a suprimir el diezmo. Pero esto sería una medida en favor de los campesinos, sin más, y podría tener una doble ventaja: erosionar las bases económicas de la Iglesia y ganar en el entusiasmo de apoyo al régimen liberal. No, bueno, sí, pero medidamente, porque como no tenemos un duro, lo vamos a sustituir por el medio diezmo que cobra el Estado y por otros impuestos compensatorios que al campesino le hacen pagar exactamente lo mismo. Irán entendiendo ustedes por qué también el fracaso, a lo que me voy a referir al final, el fracaso social. La inmensa mayoría de la gente que no sabía lo que era el liberalismo, y mucho menos en medios campesinos, que es la inmensa mayoría de España, lo que no perciben es que la libertad les traiga nada bueno, salvo los panfletos que circulan, bueno, alguna violencia y la situación socioeconómica en la que estábamos, la misma. Sí, la supresión de los señoríos, de los mayorazgos, pero la entrega de tierras a los... ninguna. Por tanto, hacíamos grandes discursos, pero la política práctica tenía unas limitaciones evidentes. Supresión de la inmunidad eclesiástica del personal religioso y un proyecto de reforma del clero secular de 1822 que no llegó a cuajar. La ruptura entre la Iglesia y el Estado, la confrontación frontal, dio paso a no pocas violencias, al asesinato de algún obispo, no solo del cura de Tamajón, y a la retirada del nuncio de Madrid, a la ruptura entre el Vaticano y el Gobierno de Madrid. En 1823 había 15 diócesis vacantes, y en enero de 1823 fue expulsado el nuncio. Oiga, el componente religioso de una guerra civil en España estaba servido. Y en cualquier conflicto, el componente religioso llega a la guerra a una dimensión extraordinariamente cruel y violenta. En las guerras civiles, todavía más. No fue un éxito en ese sentido la situación. La hacienda pública, voy a ir abreviando, aunque veo que no se duermen, y voy a abusar unos 5 minutos más. En 1820, la deuda pública en España se estimaba en 7.400 millones de reales en números redondos. Deuda pública sin interés. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué había deuda pública sin interés? Pues porque habían sido empréstitos forzosos en los que se dice, tú verás, o pagas por este sistema o te reconocemos que tenemos una deuda contigo, aunque no te pagamos intereses, se amortizará en algún momento. Había luego distintos tipos, a plazos, perpetua, no perpetua, pero bueno, era un mal menor para el tomador forzado de ese tipo de deuda. Pero había otra, claro, había otra que es la que sí que tenía interés, 6.800 millones de reales, cuyo servicio costaba 235 millones de reales. Estas cifras dirán ustedes, bueno, pero ahora la van a entender enseguida el significado. El presupuesto de gastos de 1820-21 era de 660 millones de gastos. Gastos 660 millones, ingresos 172 millones menos. Es decir, ya teníamos un déficit ahí que había que cubrir con nueva deuda. Pero bueno, pero ahora ya sí que tiene sentido que eran 6.800 con interés, pues prácticamente más de 10 veces el presupuesto de gastos del país. Ahora tenemos unas deudas curiosas, pero vayan haciéndose una idea. Porque ¿qué supone la deuda también? Que se contrata con casas extranjeras en ese tiempo. Lafitte, Adoín, Bernales, Campbell, Lubbock. ¿Qué supone? Pues una pérdida de la soberanía nacional. Estas cosas, que la deuda es como jugar al mus. Pues no, señores, no es como jugar al mus. Una pérdida de la soberanía nacional. Curioso balance para un régimen liberal que pretendía la soberanía nacional. Entonces la soberanía nacional iba a quedar reducida a la ceremonia de ir a votar de vez en cuando, con el natural desconocimiento
con el que el votante español se dirige a las urnas. Entonces, no quiero decir ahora ya, pues no lo sé. Bueno, para el pago del servicio de la deuda se destinaron, por ejemplo, los maestrazgos de las órdenes militares, las rentas, derechos y acciones de las encomiendas vacantes, los derechos y rentas de la Inquisición, pero eso no era gran cosa, y sobre todo las minas de Almadén y Río Tinto que les decía antes. Bueno, el déficit público andaba entre el 34 y el 46% en los sucesivos ejercicios de este periodo. La caída de las recaudaciones, además, porque claro, ustedes comprenderán que si estamos hablando de una situación prácticamente de guerra civil, pues la actividad económica no es normal. Y si no es normal, aunque tú incrementes las imposiciones fiscales por nuevas figuras, etcétera, etcétera, vas a recaudar menos. Esto es una cosa, no hace falta ser un premio Nobel en economía, pues esto lo comprobaron en sus propias carnes inmediatamente, se recauda menos. Medida entonces que todavía se puede hacer, no como ahora, devaluar. Ya, pero la devaluación de 1821 no tuvo tampoco grandes efectos positivos. En consecuencia, hubo que ir a algunas reconversiones de la deuda, al tipo de interés del 5%, aunque se alargaran los plazos, era un tipo de interés ya notable para el momento. Todos los problemas para el mantenimiento del régimen liberal. Los pueblos apenas han visto mejora alguna por el restablecimiento del sistema constitucional. La mala cosecha de 1822 significó el golpe de gracia al régimen liberal, desde dentro, la intervención exterior desde fuera, el descontento, el descrédito, la falta de percepción. Bueno, y llega la hora de que yo haga ese balance entonces y que les diga algo a propósito de por qué creo que no era solo cuestión de los liberales. La división de los liberales fue un factor clave. El enfrentamiento entre liberales y realistas fue el segundo tiempo. La división entre los realistas no fue tampoco pequeña. El enfrentamiento de las instituciones, el rey, las cortes, distintos sectores del ejército, la milicia nacional, etcétera, estuvieron también a la orden del día. Dicho a manera de resumen, para superar esas cuestiones tan maniqueas a las que me refería al principio. El periodo de 1820-23 fue un fracaso del liberalismo, el segundo en la historia de España. Ahora bien, yo les invitaría a una reflexión poquito más allá. Es decir, fue el exponente de la incapacidad de los españoles para acometer un proyecto mínimamente de tolerancia. La cultura política española, y me temo que sigue todavía reapareciendo con desgraciada frecuencia, tiende a identificar al adversario político con el enemigo. Y a los enemigos, pues, no solo ni agua, algo peor. Lo malo es cuando esos enemigos estamos todos en el mismo país. Eso sí, estamos todos en el mismo barco. El barco no navega ni con la velocidad ni con la capacidad que podría navegar. Estos, los liberales, que llamaban a una educación, en clave liberal, a una educación sectaria sin duda, lo avanzada o no avanzada en términos políticos que fuera, pero sectaria de una parte, entendiendo que la educación era el pilar clave. Los otros, que también llamaban a un control de la educación desde el punto de vista de la Iglesia más inmovilista, ¿o no? Eran conscientes de que hacía falta, como gran recurso, no como panacea universal, pero sí como gran recurso, en España, una obra educativa de gran calado. Creo que estamos en 2020 y es probable que esto, digo que es probable, no me atrevo, siga siendo válido también. Y que seguimos siendo incapaces, no ya de un programa de educación política con mayúsculas, de educación para la convivencia, sí, sino ni siquiera de ponernos de acuerdo en los más elementales rudimentos de un programa escolar.
Eso es probablemente el mayor fracaso del trienio, el mayor fracaso de etapas posteriores, y si me apuran ustedes, una interpretación un poco libre, el mayor fracaso de la España actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Como siempre, una magnífica conferencia, donde de nuevo, si sabemos oír, sabemos entender, pues la historia nos da muchas lecciones. Otra cosa es que las aprovechemos o no. Y como siempre hacemos al final de todas las conferencias, pues queda abierto un turno de preguntas para quien quiera hacer algún comentario o consulta al conferenciante. Un momentín, que le dan el micrófono y así se le oye todo el mundo. Sí, así nos oyen. Sí, se oye. Así nos oyen en toda la sala. Yo quería preguntarle que efectivamente ahí, dentro de todo ese fracaso de convivencia y dentro de todo ese conflicto que se genera, debe haber en el fondo también un gran fracaso económico, pero además porque tal vez fuese difícil manejar la situación económica frente a la pérdida de todo el aporte económico de los territorios americanos, ¿no? Supongo que todo eso descuadra completamente todas las cuentas y tira abajo todas las posibilidades de rehacer la economía de una nación que ha salido de la guerra de independencia, ¿no? Bueno, yo sería un poco más cauto en esa apreciación. No digo que algo de eso no hubiera, pero mire usted, desde la batalla del Cabo San Vicente, que es el 14 de febrero de 1797, las comunicaciones españolas con América en términos comerciales se han visto reducidas sustancialmente. Solo en el periodo de 1802-1804, al amparo de la Paz de Amiens, tuvimos oportunidad de un cierto tráfico regular. Desde 1805, con Trafalgar, volvemos a estar en situación parecida, y con la actuación de los ingleses sobre el río de la Plata, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, estamos en el mismo plan. El 7, el 8, ya cuando pasamos al bando británico, bueno, algo se hace, pero ya enseguida tenemos allí levantamientos, el año 10 y tal, situaciones que van complicando cualquier relación normal con la América hispana, en términos comerciales, en términos de extracción de recursos del otro lado. Cuando se llega a 1814, esto es un hecho todavía más grave porque se ha ido aumentando. Y a partir del fracaso de las aspiraciones españolas en el Congreso de Viena, mucho más todavía. Y para 1820, más todavía. Luego, en cierto sentido, usted sí está, yo, acertado en apuntar que aquello no favorecía precisamente la situación económica de España en su conjunto. Ahora bien, si usted lo puntualiza desde 1797, verá que eso ya pues, casi nos obligaba a dar por amortizados determinados ingresos anteriores, determinadas situaciones anteriores. Punto 1. Punto 2. No creo que usted piense en esto, pero por si acaso, porque la tentación es grande, pensar que América era ese espacio enorme que producía enormes caudales que llegaban en enormes... La situación es bastante matizable porque había un gasto de la administración nuestra, hay un excedente de esos gastos y tal, sí, que suponen una cosa. Pero eso llega para las arcas reales, eso llega para algunas compañías mercantiles, por ejemplo, no sé si la guipuzcoana de navegación es el exponente más señalado, pero algunas más. Pero a la economía española en su conjunto eso le significaba poco. Una economía española que tiene su talón de Aquiles en lo siguiente. En ese periodo que usted habla, la productividad de una hectárea de tierra de secano, de año y vez, es decir, un año sí y otro no, sembradas en un año y otro en barbecho, era de 7,4 quintales por hectárea. Sembrarla necesitaba prácticamente 4.
el mantenimiento de la familia que sembraba esto, en fin, la capacidad de acumulación para transformar esas estructuras que están en la onda de la agricultura de los tiempos de Roma es escasísima y no se ha producido. Ese es uno de los factores de verdad, el remover ese atraso secular de lo que era la base de la economía española, una economía de subsistencia todavía fundamentalmente. Los centros artesanos y protoindustriales en zonas como Cataluña o alguna otra parte, en el sector textil y en otros sectores de artesanía, pues estaban más bien todavía concentrados en el mercado interior o en pequeñas exportaciones muy localizadas. Aunque el mercado americano era un mercado reservado, no teníamos capacidad de producir tampoco para abastecer ese mercado, que es una de las razones de la independencia también. Es decir, yo eso lo matizaría mucho. No favorecía, pero tampoco creo yo que sea el factor que nos ayude a comprender la dificultad de activación económica de la economía española. Más dificultad el propio gasto de las energías, que las pocas que teníamos, de los pocos recursos que teníamos, etcétera, etcétera. Yo creo que, y la situación de violencia y de enfrentamiento permanente. ¿Alguna pregunta más? No, quería hacer nada más una pequeña observación que ya se hacía Ganivet en su tiempo, que era que América se hubiera descubierto 25 años después de lo que se descubrió. ¿Quiere usted hablar un poquito más alto, por favor? Digo, Ganivet se planteaba qué hubiera ocurrido y cuánto le hubiera beneficiado a España que América se hubiera descubierto 25 años después. Que los reyes católicos, tras terminar con Granada, hubieran saltado el estrecho, el norte de África hubiera sido conquistado por España, retenido, y luego ya una vez que eso estuviera pacificado y tranquilo, se hubiera descubierto América. ¿Cuánto hubiera sido bueno eso para España? Pienso con Ganivet. Bueno, mire usted, don Ángel era un personaje que les invito a leer y releer, porque decía algunas cosas más o menos lógicas, otras más o menos emocionales y otras, pues, fundamentalmente imaginarias. No podemos valorar eso en ninguna medida porque los contrafactuales, es decir, lo que no se ha hecho, no forma parte de la historia y no podemos saberlo. Eso forma parte del ideario de Ganivet, de ir fortaleciendo un determinado modelo frente. Pero eso no creo que tenga, no tenemos capacidad de valoración, porque no se llevó a la práctica. Y entonces, como historiadores, no podemos evaluarlo. No podemos evaluarlo. Pero si se me permite un mismo ejercicio discursivo, intelectual, jovial, pues me temo que no hubiera cambiado mucho las cosas. Pero esta también es una opinión como la de don Ángel en el otro sentido. No pretendo que tenga más valor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues les reitero mi agradecimiento y sobre todo la satisfacción de haber sido el primer conferenciante en esta magnífica instalación, que deseo que tenga un enorme éxito por delante y que los siguientes conferenciantes, como estoy totalmente seguro de que van a hacer unas exposiciones mucho más brillantes, pues lograrán que ustedes acudan cada vez en mayor número. Pero no obstante este prurito de haber sido el primero, aunque sea por casualidad, pues queda bien. Muchísimas gracias.